Este estudio que ahora quiero presentar es que no los oidores son justificados, sino los hacedores. Y yo reconozco que ese es un estudio muy sencillo, es muy básico, es abecedario, pero es lección que tanta gente necesita oír y deberían meditar mucho sobre la seriedad de no solamente oír la palabra de Dios, sino ser hacedores. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego Santiago 1:21 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los judíos, ellos pensaban que eran muy privilegiados simplemente por ser judíos, por ser hijos de Abraham, por ser circuncidados, y confiaban en eso. Pablo se dirige a estos judíos que a pesar de vidas desobedientes, se justificaban a sí mismos porque ellos eran poseedores de la ley. Ellos tenían la ley, ellos oían la ley de Moisés y creían que con eso, aunque cometían los mismos pecados que los gentiles, que Dios sería tolerante de ellos porque eran judíos. Pero Pablo destruye tal confianza equivocada y dice que los que serán justificados no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Se apoyaban en la ley de Moisés, pensaban que era suficiente simplemente tener la ley. y no nada de énfasis sobre guardar la ley. Mateo 23, Cristo habla de ellos en versos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Es la ley de Dios. Guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 3:9, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan 8:30, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Muy bien, yo no pensaba dedicar todo el estudio nada más hablando de los judíos. Tengamos cuidado de no caer en este mismo error nosotros. Uno puede engañarse solo pensando, por ejemplo, pues yo soy miembro de la Iglesia del Nuevo Testamento
Y por eso el Señor será muy tolerante de mis equivocaciones. Pero 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience. Que el juicio comience por la casa de Dios. Esa es la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? También Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Enseñamos la importancia de orar y de estudiar las Escrituras y de ganar almas para Cristo y muchos otros deberes y oportunidades como miembros de la iglesia. Pero qué tan cumplidos somos en llevar a cabo estas enseñanzas. Esta es la lección, prácticamente, o pregunta, ¿nosotros practicamos lo que predicamos? ¿Cuál es la actitud de la iglesia de la cual yo soy miembro, de la cual usted es miembro, en cuanto a deficiencias? Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para corregieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si la iglesia no tiene ancianos, ¿qué hacemos para que muy pronto podamos corregir esa deficiencia? Lamentablemente parece que para algunos hermanos las calificaciones o los requisitos de Timoteo y Tito más bien son descalificaciones, porque hay mucho énfasis sobre que los que no califican. Y en lugar de estar buscando hermanos que sí califican y de ayudar, de enseñar, entrenar hermanos para que sean escogidos, designados como ancianos de la iglesia. Todos seremos juzgados, hermanos, por las obras. Es lo que dice Pablo en Romanos 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, no serían juzgados como judíos privilegiados, sino conforme a sus obras, su vida, su conducta, su obediencia. Y tampoco seremos juzgados conforme a nuestra fe. ¿Qué texto bíblico dice que Dios pagará a cada uno conforme a su fe? No, dice porque la fe sin obras no es nada. Fe es cosa muerta, sin obras. Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y textos, Romanos 2:11, Hechos 10:34, 35, Dios no hace acepción de personas. La doctrina de la supuesta salvación por la fe sola es doctrina falsa. Es doctrina falsa. Y engaña a millones. Santiago 1 y Santiago 2, a través de estos textos, Santiago enseña la justificación por obras. Y cuidado con esto, por los sectarios, los miembros del mundo religioso, de las
denominaciones dicen, están justificados por obras, es justificado ante los ojos de los hombres. Y eso no es Biblia. Ellos agregan a la Biblia y tuercen la Escritura. Esto es justificados, igual que todos los demás textos que hablan de que cómo Dios nos justifica. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y no se engañen, no estén confusos. Pablo y Santiago están de perfecto acuerdo, no hay conflicto. Toda esa explicación necia de los que dicen que, bueno, Pablo, él está hablando de ser justificados ante los ojos de los hombres, y Santiago, él también está hablando de eso, justificados delante de los hombres, y eso no es cierto. Justificados es justificados ante los ojos de Dios. Los que obedecen al Evangelio. Los que obedecen al Evangelio y perseveran hasta el fin serán juzgados por sus obras. Hermanos, no dejen de apuntar un texto. Todos saben Efesios 2:8, que somos salvos no por obras, sino por fe. Ok. Y luego, aceptando eso, muchos hombres tienen problemas con Santiago, porque él dice, justificados por obras y no por fe sola. Ok. Pero el texto que quiero que apunten y que graben en la mente es Tito 3:5. Pablo está hablando de las obras buenas que hubiéramos hecho. Eso es antes y aparte de obedecer al Evangelio. El mundo está lleno de buena gente. Hacen buenas obras. Son dadivosos y ellos son serviciales y son buenos de muchas maneras. Y dice Pablo, eso no salva. Si eso pudiera salvar, pues Cristo no habría muerto en la cruz, ahí en el Calvario, para salvarnos. Para ser salvos tenemos que obedecer al Evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar que Cristo es Dios y ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para el perdón de pecados. Fe sola es enseñanza diabólica, no es Biblia, contradice a Santiago y también a Pablo. Muy, pero muy importante, Tito 3:5. Explica cuáles son las obras que son excluidas. Son las buenas obras que hubiéramos hecho antes, aparte de Cristo, aparte de obedecer al Evangelio. Ahora, para ser salvos, para ser justificados, para ser perdonados de los pecados, Hechos 2:38. Arrepentirse y ser bautizados para el perdón de pecados. Eso no es fe sola. Y los que niegan ese texto, los que contradicen ese texto, están diciendo efectivamente que ellos no creen
la palabra de Dios. Y uno podría agregar, pues tampoco creen en Dios. Si no creen en la palabra de Dios, no creen en Dios. Quieren su propia religión. Su religión conveniente, la religión aceptable con la gente. Pero aún la palabra creer es algo que hacer. Piénsalo. La gente preguntaba, por ejemplo, a los apóstoles, cuando ellos oyeron el Evangelio, preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Creer? ¿El creer es hacer? Sí, porque es activo. Es verbo activo. Creer no es simplemente una cosa una cosa mental, que uno cree algo así, lo acepta mentalmente, no. La palabra creer indica que uno ya está aceptando el Evangelio para obedecerlo. Y cree en Dios, cree en Cristo, cree en el Evangelio y quiere ser salvo. ¿Qué hacer? Creer. Pero ese creer abarca, desde luego, cuando por ejemplo, ellos obedecieron al Evangelio, les dijeron qué hacer, creer, y luego, como el carcelero, a medianoche fue bautizado, él y los suyos, a medianoche, inmediatamente, bautizados, y luego se regocijan por haber creído. Ajá. ¿Se acuerdan los hombres que subieron al techo para bajar un paralítico? Y dice que cuando Cristo vio su fe. ¿Se puede ver la fe? Seguro que sí. Cuando Cristo vio la fe de ellos, entonces Él pronunció limpio sano el paralítico. La fe es palabra activa. Creer. Romanos 6, verso 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Ahí está la inmersión. La palabra griega, bautizo, es palabra no traducida. Bautismo es palabra griega. Si fuera traducida, diría sumergido, inmersión. Aquí, sepultados, sumergidos en el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El arrepentimiento es muerte, porque es separación del pecado. Es crucificar al viejo hombre, muerte. Y luego sepultado, y luego resucitado para una vida nueva. Entonces Pablo está hablando de la muerte del pecado, y dice en verso 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y los que enseñan la fe sola. Este texto, Romanos 6, Pablo está hablando de sepultar a quienes, a los muertos, pero dicen los bautistas y metodistas y todos los sectarios que enseñan la fe sola, ellos enseñan que son salvos por la fe sola y luego son bautizados. Ya son salvos, ya son vivos y son sepultados. ¿Ellos creen en eso de sepultar a la gente viva?
Pues yo dudo que sea legal eso. Pero es lo que hace. El calvinismo, pues, bautiza, sumerge, sepulta a los hombres vivos. Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, muertos, vinisteis a ser siervos de la justicia, sepultados para una vida nueva. Muchos textos. Hermanos y amigos, vamos hablando conforme a las Escrituras. Vamos hablando conforme a la palabra de Dios. Y hay varios textos que ya hemos mencionado, y Romanos 10, 16, y segunda Tesalonicenses 1, 7, 8, textos que hablan de obedecer al Evangelio. Eso no es fe sola. Eso no es fe sola. Obedecer a la verdad. Eso no es fe sola. Y todos aquellos que dicen que no, pues el bautismo es nada más como símbolo, es como figura, es que ya son salvos, pero entonces sigue la figura. No, eso. Ellos están enfáticamente, están negando. Ellos contradicen la bendita palabra de Dios y están rechazando la salvación que Cristo trae. Deben estudiar con mucho cuidado la palabra justificado. Muy, pero muy importante. Ahora, yo quiero terminar enfatizando que este estudio es para todos. Es para miembros de la Iglesia de Cristo, como todos los demás, pero Mateo 7, 21 al 24, no todo el que me dice, Señor, Señor, ahí está la profesión de fe. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La salvación depende del hacer. Y no solamente del oír y de hacer profesión y hablar de fe, de orar la oración del pecador. No. Obedecer al Evangelio es bien claro. Cada paso es bien claro. Y a través de Hechos de los Apóstoles hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Hechos 2. Los 3,000 que fueron bautizados. Y luego Hechos 8, samaritanos, y luego el etíope. Hechos 9, Saulo. Hechos 10, Cornelio. Hechos 16, los de Corinto. Y así a través de Hechos de los Apóstoles, los justificados eran los que obedecieron al Evangelio. No eran simplemente oidores. Ellos eran hacedores de la palabra de Dios. Yo espero que no solamente que cada quien tenga esta lección bien grabada en la mente para su propia vida, para su propia salvación, pero también para enseñar en la iglesia de Cristo, púlpito, clases bíblicas, en los hogares de cada familia, como también enseñarlo a los seres queridos, a los vecinos, a todos los conocidos, porque la salvación depende. No dejen que nadie le engañe. La salvación depende no de simplemente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que
mediten mucho sobre estos puntos para su propia salvación y para enseñar a sus familias y a los demás hermanos y a los vecinos. Que el Señor nos ayude estudiando, escudriñando, como los de Berea, escudriñando las Escrituras, para estar seguros que estamos hablando conforme a la palabra de Dios.